La distancia de un punto a una recta se basa de los conceptos que aprendimos en geometría y trigonometría. En geometría y trigonometría a nosotros nos mostraron que había triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo de 90 grados y de ahí los lados más pequeños se denominan cateto opuesto y cateto adyacente. El lado más grande se denomina hipotenusa. En el triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras menciona que si yo dibujo aquí un cuadrado, calculo el área, dibujo aquí otro cuadrado, calculo el área, la suma de esas áreas va a ser igual al área de un cuadrado que yo dibuje en la hipotenusa. De ahí se puede hacer el cálculo de la hipotenusa y la hipotenusa se calcula como la suma del cuadrado de los dos catetos y le calculamos la raíz cuadrada. Debido a que estamos hablando de una suma, aquí podemos aplicar la propiedad conmutativa, es decir, en lugar de escribir cateto opuesto y cateto adyacente de esta manera, lo podemos intercambiar de lugar. El orden de los sumandos no altera la suma, cuando se está considerando la propiedad conmutativa referida a la suma. Ahora bien, el triángulo rectángulo lo podemos ubicar en el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado de un eje en dirección horizontal y un eje en dirección vertical. A ese eje en dirección vertical se le va a denominar eje de las ordenadas en geometría analítica y el eje horizontal se le va a denominar eje de las abscisas. Esos ejes, esas direcciones van a tener dos sentidos, que es sentido hacia la derecha para el eje de las abscisas y sentido hacia la izquierda. En la dirección vertical vamos a tener un sentido hacia arriba y vamos a tener un sentido hacia abajo. En cursos posteriores, a los ejes se les va a llamar de otro nombre. A este eje vertical se le va a llamar el eje de la variable dependiente, a este eje horizontal se le va a llamar eje de la variable independiente. En el eje de la variable independiente se van a estar obteniendo las imágenes debido a los argumentos. En el curso de cálculo diferencial nos van a mostrar precisamente esa relación que hay entre los argumentos y las imágenes. A todos los argumentos se le va a conocer como dominio y a todas las imágenes se le va a conocer como rango. Y esto proviene desde la primaria, porque en la primaria a mí me enseñaron que cuando tenía un dato y lo sustituía en una fórmula, podía tener resultados. Entonces todos los conceptos vienen desde la primaria, simplemente van a estar cambiando de nombre y van a estar haciendo referencia a lo que voy teniendo en cada uno de ellos cursos. En el plano cartesiano también vamos a estar ubicando puntos. Los puntos que vamos a estar ubicando se va a deber a la ubicación en las abscisas o a la ubicación en las ordenadas. Esa ubicación se va a lograr a través de líneas verticales auxiliares. Esas líneas verticales reciben el nombre de proyección ortogonal. La proyección ortogonal me permite la ubicación de los puntos. Las proyecciones ortogonales no las vamos a estar dibujando, solamente vamos a ubicar un punto. Ese punto va a tener una abscisa y va a tener una ordenada. Ese conjunto de esos dos elementos precisamente me va a dar una coordenada. Co es referido a dos, ordenada porque es una pareja ordenada, donde primero se va a estar ubicando la abscisa. La abscisa la vamos a estar representando a través de una letra. Esa letra puede ser la X y la ordenada se simboliza a través de una letra que es la Y. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando lleguemos a cálculo diferencial, la variable independiente puede ser cualquier cantidad referida a alguna situación física. Por ejemplo, pudiera ser el tiempo, pudiera ser la distancia, pudiera ser la temperatura, etc. Por lo mismo, no hay que quedarse con la idea que el eje de las abscisas tiene un nombre específico referido a una letra. Simplemente se llama eje de las abscisas, recibe el nombre de eje de las ordenadas, y en geometría analítica vamos a estar simbolizando a las abscisas como letra X, pero única y exclusivamente en geometría analítica. Por lo cual no nos tenemos que hacer a la idea que este eje recibe el nombre referido a una letra. Simplemente es eje de las abscisas y el otro es eje de las ordenadas. Una vez que tenemos la ubicación, que insisto se hace a través de la proyección ortogonal, que son líneas auxiliares perpendiculares a los ejes que me permiten la ubicación, entonces yo puedo hacer la ubicación de puntos. Por ejemplo, puedo ubicar aquí a un punto, llamémosle punto A, y podemos ubicar aquí otro punto, llamémosle punto B. Observamos que el punto B tiene una coordenada que es una abscisa menos 3 y una ordenada que también es menos 3. Y el punto A tiene una abscisa que es 3 y una ordenada que es 1.
Lo importante aquí es que cuando nosotros ubicamos los puntos en el plano cartesiano y unimos esos puntos, lo que voy a tener es un segmento. Ese segmento, si yo hago una asociación con lo que tenía en geometría y trigonometría, resulta que aquí también se forma un triángulo. Este triángulo siempre vamos a hacer que el cateto adyacente esté de manera horizontal. Ese cateto adyacente horizontal y este cateto opuesto que va a ser vertical me va a servir para poder obtener la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa va a ser la longitud de este segmento, que lo vamos a conocer como la distancia entre dos puntos. Podemos llamarlo distancia del punto B al punto A, o de una mejor manera, asociando lo que hemos aprendido desde la primaria, que es en orden alfabético, lo vamos a nombrar siempre en orden alfabético. No importa cuál esté primero, hablando de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, simplemente vamos a nombrarlo de manera alfabética para hacerlo un hábito, una costumbre, y que no nos estemos preocupando tanto en cuál está y en dónde está. De aquí observamos que el cateto opuesto es vertical. Al ser vertical, eso quiere decir que la distancia que está representando al cateto opuesto lo puedo obtener a través de la diferencia de las ordenadas. El cateto opuesto se va a obtener como la ordenada de un punto menos la ordenada del otro punto. Debido al que el cateto adyacente está en la horizontal hace referencia a las abscisas, y por eso también podemos afirmar que el cateto adyacente va a ser la diferencia de las abscisas. Con esas dos situaciones, la hipotenusa, que va a ser la distancia entre el punto A y el punto B, la podemos calcular como, habíamos mencionado, cateto opuesto al cuadrado y cateto adyacente al cuadrado, no importando cuál sea el orden de cuál estemos escribiendo primero, debido a la propiedad conmutativa de la suma. Por lo tanto, yo puedo dejarlo en orden alfabético, que primero comienzo con las abscisas del punto A, la abscisa del punto B, y luego la ordenada del punto A y luego la ordenada del punto B. Como habíamos mencionado que la abscisa se simboliza con la letra X y la ordenada con la letra Y, pues simplemente escribimos que la distancia del punto A al punto B es la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas elevado al cuadrado. Vamos a respetar ese orden alfabético para hacer un hábito y no estar dependiendo mucho de la figura, y simplemente si aquí estoy escribiendo en orden alfabético, también procuraré que los subíndices estén en el orden alfabético, apareciendo primero la A y primero la B, y también comenzando por la letra que aparece primero en el alfabeto y que hace referencia a las abscisas. Esta entonces va a ser la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, y para hacerlo un hábito y que no tengamos imprecisiones al estar visualizando la figura de cuál está arriba, cuál está abajo, cuál está a la izquierda y cuál es a la derecha, lo dejamos simplemente como por orden alfabético. Ahora bien, debido a que tengo aquí una diferencia de dos términos, puedo tener la situación de un binomio elevado al cuadrado, donde ese binomio elevado al cuadrado nos enseñaron en aritmética que hay cuatro posibilidades. La posibilidad que los dos sean positivos, que los dos sean negativos, que uno positivo y el otro negativo, uno negativo y el otro positivo. En el momento que nosotros hacemos la definición de potencia, sabemos que la definición de potencia me lleva a multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Eso implica que aquí necesito aplicar la propiedad distributiva. Al hacer la propiedad distributiva y obtener los resultados debido a la distribución de la multiplicación sobre los elementos de la suma, observo que tengo un término cuadrático y otro término cuadrático. Precisamente son los términos cuadráticos que estoy presentando aquí. Y estos dos, aunque están escritos de manera diferente, sabemos que ahí también se aplica la propiedad conmutativa en la multiplicación. Por lo tanto, estos son términos semejantes, y de ahí voy a tener que van a ser dos veces el producto de un término por otro término. Al hacer esto, la aplicación de la definición de la potencia en cada uno de los cuatro casos, nosotros observamos que surge algo que se denomina producto notable. Recuerden que el producto notable es dar el resultado de esta multiplicación solamente de observar los elementos, solamente al observar los elementos. Entonces, si nosotros observamos que los dos son positivos, el producto notable
va a dar por resultado un trinomio cuadrado perfecto que tiene un término cuadrático, otro término cuadrático que obedece a los dos sumandos, y aquí va a ser 2 veces el producto de estos dos términos. Si los dos son positivos, aquí será positivo. En el caso que tenemos abajo, al ser los dos términos negativos y hacer la definición de potencia que había marcado aquí abajo, resulta que me da un resultado similar. El término cuadrático de los dos miembros, y al haber signos iguales, curiosamente, me va a dar una suma del doble producto del primero por el segundo. Vamos a escribirlo solamente para aclarar esa duda que surja. Si yo aplico propiedad distributiva, me va a dar a cuadrada. Si aplico propiedad distributiva, perdón, y por ley de los signos, me queda más AB, aquí igual. Por ley de los signos es más, solamente que sería BA. Y por ley de los signos me queda más B cuadrada. Si se dan cuenta, por lo que había mencionado, son términos semejantes y es 2 veces el primero por el segundo. Por lo tanto, cuando los signos son iguales, el resultado del binomio al cuadrado es el mismo, el producto notable es el mismo. De manera similar, al aplicar la definición de potencia en los otros dos casos, donde tengo uno positivo y el otro negativo, uno negativo y otro positivo, va a ocurrir algo similar. Voy a tener el primer término al cuadrado, al igual que lo que ocurrió aquí. La única diferencia es que aquí va a ser más 2 veces y aquí es menos 2 veces. Entonces, cada vez que nosotros nos veamos en la necesidad de utilizar la fórmula, esto va a generar un binomio al cuadrado y en algunas ocasiones vamos a tener que utilizar el concepto de binomio al cuadrado, donde hay básicamente dos resultados dependiendo de las situaciones. En los ejercicios que vamos a realizar, aquí está el primer ejercicio que lo vamos a realizar en el siguiente video, vamos a ver una gran diferencia entre dos tipos de ejercicios. Va a haber ejercicios aritméticos, donde solamente vamos a ver números y el resultado nos va a dar un número, pero vamos a tener otro tipo de ejercicios que son algebraicos. En los ejercicios algebraicos, en lugar de existir números, puede haber una letra, y al haber una letra, entonces tenemos que utilizar conceptos referidos al álgebra, aunque ya sabemos que aritmética y el álgebra es básicamente lo mismo, porque aritmética son operaciones con números y álgebra son operaciones con términos. La única diferencia es que aquí utilizaremos todo lo referido a los números y aquí utilizaremos todo lo referido a los términos. De ahí viene la necesidad de saber lo que es el binomio al cuadrado, porque en algunas ocasiones vamos a tener números, ya sea enteros, ya sea irracionales, o vamos a tener variables.